Compañeros, licenciada, es un gusto saludarlos por esta vía. Creo que hubiese sido agradable tener una reunión de Zoom para poder hablar un poquito sobre este personaje. A mí me corresponde hablar sobre este gran señor que está por acá, Simón Bolívar. Me toca hablar de la obra de él. Bueno, no de él, sino que de la vida de él. La obra se llama El general en su laberinto. Y cuando me pongo a pensar en el título, me llama la atención porque en determinado momento pensar en una obra, El general en su laberinto, me puse a pensar en un laberinto, un lugar en donde de repente y no tengo espacio para salir, de repente el laberinto me absorbe. Pero la idea de esta obra es más o menos eso, ¿verdad? Para poder comprender la obra, realmente cuando empecé a leerla, me llamó la atención porque dije, bueno, ¿y esto qué? Algunas cosas que decían ahí de una persona que estaba muy cadavérica, alguna persona que estaba como que moribunda, alguna persona que tenía ciertas características no de las normales. Y entonces dije, pero ¿quién es? Y empecé a ver, empecé a investigar un poco más y para poder comprender la obra y para poder saber realmente lo de la obra, tuve que investigar algo más. Tuve que venir y ver a este personaje, Simón Bolívar. Y entonces me encuentro con que Simón Bolívar, bueno, si yo les pregunto a ustedes quién fue Simón Bolívar, creo que nos acordamos todavía. Es una historia la de este señor. Simón Bolívar, pues es hijo de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar. Bueno, él se llama así, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, conocido como Simón Bolívar, pero más es conocido como el Libertador. Él fue un militar venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia. Y ahorita vamos a ver qué es la Gran Colombia y Bolivia. Fue un hombre de acción que consiguió la independencia de las colonias de la América Española. Recordemos que antes América era parte, bueno, no toda, era parte de España, los países donde España estaba. Entonces, cuando hablamos de la Gran Colombia, estamos hablando de los siguientes lugares. Ecuador, que es esta parte de aquí, estamos hablando de Colombia y estamos hablando de Venezuela. Bueno, y también entra Panamá en esta partecita de por aquí, ¿verdad? Esta era la Gran Colombia. Y entonces cuando hablamos de este señor, él nació en Caracas, Venezuela, en 1783, un 24 de julio. El panorama de esa casita que ustedes ven ahí, más o menos ese fue el lugar donde él nació. Su padre, don Juan Vicente Bolívar, y su madre María de Concepción Palacios. Bueno, a Simón Bolívar tuvo algunas situaciones desde pequeño. Primero es que mueren sus padres. Primero muere su papá a los 2 años y medio y luego a los 9 años fallece su madre. Pero ¿saben qué? Le dejan una fortuna. Y esa fortuna la vamos a estar viendo quizás en el transcurso de la obra. A Simón Bolívar entonces, él vivía en un lugar, bueno, no nació en la pobreza, pero sí tenía una nodriza, alguien que lo cuidaba, que se llamaba Hipólita. Y Simón Bolívar quería tanto a ella como su segunda madre. ¿Saben qué? A Simón Bolívar le gustaba estar con los esclavos y con los mestizos. Se dice que él jugaba con ellos, se subía a los árboles, iba a la montaña con ellos. Bueno, era un hombre era un niño que estaba creciendo con los esclavos y mestizos. Sus tíos fueron sus tutores, después de que sus padres murieron, sus tíos fueron sus tutores. Sin embargo, él no quiso estar con ellos. Él se escapó en una ocasión y, ¿saben? Fue a dar con su hermana. Sin embargo, eso no era legal, porque lo legal era que él estuviese con sus tíos. Entonces vienen sus tíos y en forma legal lo recuperan y vuelve otra vez con ellos. Pero entonces ya sus tíos buscan un tutor para él. Y aquí es donde empieza más o menos la parte de Simón Bolívar. Él tuvo un tutor que se llamaba Simón Rodríguez. Y me llamó la atención Simón Rodríguez porque en determinado momento yo dije, voy a ver quién era Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez, encontré algunas frases de él. Por ejemplo, una de ellas es,
enseñen los niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Ya, miren lo que este señor escribe. La otra parte dice ahí, sobre la educación popular, dice: la instrucción social para hacer una nación prudente, la instrucción corporal para hacerla fuerte, la instrucción técnica para hacerla experta y la científica para hacerla pensadora. ¿Saben? Simón Bolívar llegó a caer en manos de alguien muy pensante, alguien muy pilas, como decimos en nuestro país. Y por ahí Simón Bolívar está aprendiendo muchas cosas para su vida, ¿verdad? Simón Bolívar estuvo viajando. A sus 14 años él ingresa como cadete. Sin embargo, como parte de su preparación, lo mandan a España. Y entonces allá en España, pues se fue a formar un poquitito más. Como decimos, su roce social fue diferente. Su roce social fue de un hombre que fue a vivir y fue a gozar un poquitito de esa vida. Se casa en el año de 1802 con María Teresa del Toro. En 1803 muere María Teresa del Toro, su esposa. Y saben, este fue un choque muy fuerte para Simón Bolívar, que algunas personas, investigué un poquitito de esto, piensan que eso le afectó, bueno, durante toda su vida, hasta donde llegamos con la obra que vamos a estar viendo. Por supuesto, imagínense ustedes, era un ser querido, él quería mucho a su esposa, pero se fue. Él entonces, la esposa muere. Cuando regresaron de España, regresaron a Sudamérica, y estando en Sudamérica muere la señora. Y entonces él, decepcionado, regresa otra vez a España. Conoce varios países, entre su trayectoria conoce, dentro de los pocos, México, Cuba, Francia, Italia, Jamaica y otros países que él conoció. Pero sí me llamó la atención algo de esto, y es que él asistió a una reunión cuando estaba en Europa, a aquella reunión cuando coronaron a Napoleón. Y cuando coronaron a Napoleón, pues a mí se me vino lo primero este cuadro muy famoso, la coronación de Napoleón. Y saben, cuando fue esta coronación de Napoleón, ahí estaba Simón Bolívar. Y saben qué es lo más atrayente de esto, es que Simón Bolívar empezó a pensar que él podía ser como Napoleón, un emperador. La mente de él iba como que muy allá, más allá. Esto le sirvió a él para poder decir, bueno, me voy a poner las pilas y me voy a meter a ser como un Napoleón. Aparece el bolivarianismo, que es una corriente de pensamiento que adoptó la vida de Simón Bolívar como fuente de ideas. Tomó mucha fuerza en Colombia, en Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. Simón Bolívar ya estaba diferente. Ahora bien, ya hablamos un poco de Simón Bolívar. Hasta aquí, Simón Bolívar, no sé qué piensen ustedes de Simón Bolívar, pero yo creo que Simón Bolívar es una persona muy respetada hasta ahorita en la historia. Es una persona que, imagínense ustedes, estuvo al frente para poder ser el libertador. Le llaman el libertador de América. Dentro de lo que él quería, Simón Bolívar, era tratar de formar una sola nación, una sola América. Soñaba él con eso. Pero ya vamos a ver qué pasó. Pero ¿quién escribe esta obra? Bueno, lo escribe un gran escritor, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en 1927 en Colombia. Él estuvo, y murió en México. Vamos a ver algo de esto, pero en realidad lo que nos interesa saber es que él escribió esta obra. Y esta obra él la escribió, y más adelante aparece cómo fue que él escribió la obra. Pero la vida de Gabriel García Márquez se enmarca un poquitito en las ideas de Simón Bolívar, el libertador. Porque García Márquez, ¿saben qué?
él también compartía mucho las ideas del Libertador. García Márquez fue exiliado de su país, de Colombia, uh, y estuvo mucho tiempo en México. Pero ¿por qué a él lo sacaron de México, de Colombia, perdón? Bueno, hay algunas situaciones que aquí podemos ver. En el caso de García Márquez y su exilio, no es ningún secreto. García Márquez decía en Colombia, los militares guardan secretos que las autoridades civiles no conocen. García Márquez tenía una idea también como un poquitito como que libertadora, revolucionaria, ¿no? Él tenía una muy buena relación con este señor, Fidel Castro. Fidel Castro por muchos años fue el gobierno, el jefe de Estado de Cuba. Y algo que me llama la atención en esto es que la cercanía de García Márquez con Fidel Castro hizo que le negaran su visa a Estados Unidos. Esa fue una razón. Hay algo más. García Márquez, a pesar que estaba en México, la inteligencia lo seguía a él. No estamos hablando de que él, la inteligencia, sino que los poderes ocultos, las fuerzas ocultas de gobierno lo seguían a él para ver qué hacía, ¿verdad? Era un crítico, dice en las últimas líneas, dice, era un crítico directo del agrio entorno de América Latina. Cuando hablamos del agrio entorno, estamos hablando de que en 1980 la palabra agrio quiere decir algo que no tiene un buen sabor. Y en 1980, en los años 80, creo que en América Latina surgen algunas situaciones bien complicadas a nivel de política y de pensamientos que había. Entonces García Márquez era un crítico muy, muy directo de todo esto. Entonces ahí estamos más o menos con la idea de García Márquez. El general y su laberinto fue la obra que él escribió. De hecho, me mencionó mencionar a García Márquez como premio Nobel de literatura también, ¿verdad? Un gran escritor, tiene muchas obras. En el caso del general en su laberinto, pues esta obra, no sé si llamarle novela, pero en realidad para mí es más historia. Me gustó la historia, me costó un poquitito empezar, porque tuve que leer otros libros para poder ver esto, pero me gustó la historia del Libertador. Es el personaje principal de la obra, que es el general Simón Bolívar. Dentro de la obra aparecen otros personajes que los voy a mencionar ahorita porque nos van a servir de aquí en adelante. José Palacios. José Palacios era como el brazo derecho de Simón Bolívar. Era su mayordomo. Y cuando hablamos de mayordomo, se dice, en el libro se dice que él era el único que tenía acceso directo a Simón Bolívar. También se habla de alguien más, Manuela Sáenz, una bella mujer que en determinado momento como que estuvo con el general Simón Bolívar. Él, desde la muerte de su esposa, pues él estaba muy decepcionado, pero cuando llega esta señora, Manuela Sáenz, cambia la vida de Simón Bolívar. Manuela Sáenz estaba muy enamorada bueno, miremos al general Francisco de Paula Santander. Dentro de la obra, el general tiene un papel como que es el enemigo de Simón Bolívar. Al principio eran amigos, pero de repente, poco a poco, con el pasar del tiempo, a veces dentro de la política, no a veces, casi siempre dentro de la política, cambian su forma de pensar. Y en ese tiempo, Santander estaba con Simón Bolívar, pero de repente le dio la espalda. De hecho, se le acusa a él de que él estuvo planificando alguna muerte para Simón Bolívar. Ya dentro de la obra se ven cosas que pasan con él. Luego también tenemos a un amigo de Simón Bolívar, que también se menciona en la obra, el mariscal de campo Antonio José de Sucre. Él era muy allegado a Simón Bolívar. De hecho, Simón Bolívar, dentro de la obra, él quería que este señor José de Sucre lo sustituyera a él en el puesto. Sin embargo, ya vamos a ver qué pasó con él. Bueno, ¿en qué tiempo se desarrolla esta historia?
El tiempo en donde se desarrolla esto, según más o menos, tiene unos 10 años en que se lleva a cabo todo esto que se cuenta, que va más o menos desde los años 1820 a 1830, que fue más o menos unos 10 años que estuvo ahí. El contexto histórico de donde se hizo la obra es que era una época de conflictos, y de inestabilidad en esos lugares que Simón Bolívar estaba conquistando. De hecho, en la obra muestran varios intentos de asesinatos que se dieron entre algunos mandados por caudillos españoles y no lo lograron. Saben, a mí me llamó la atención esto y más o menos como que relacioné un poco aquella película del Zorro, cuando estaba allá en Baja California y los españoles siempre trataban de ver cómo mataban a las personas, y me llegó a pensar un poquitito todo esto, porque más o menos así era la época en que se llevó a cabo esta obra. El espacio geográfico por donde se realiza este ambiente de la obra, pues se mencionan ambientes selváticos, también hablan del río Magdalena, Mompox, lugares de Colombia, Bogotá, Facatativá, Graduas, Santa Marta y Cartagena, que son los lugares que se mencionan en la obra, ¿verdad? Bueno, antecedentes de la obra. García Márquez admiraba al Libertador. Sí, este señor admiraba tanto al Libertador y escribió la obra investigando. Yo anoté aquí la bibliografía del Libertador, pero no solo fue eso, sino que él investigó la historia de cómo surgió todo ese movimiento. De hecho, ya esta obra ya estaba como que adelantada por un amigo de él que se llamaba Álvaro Mutis. Eran amigazos ahí con García Márquez. Cuando escribe la obra, en esta parte de aquí abajo aparece aquí, en las primeras páginas de la obra aparece ahí, para Álvaro Mutis, que me regaló la idea de escribir este libro. Ya Álvaro Mutis ya llevaba adelantado unos 2 años de hacer el estudio sobre la obra y le da la oportunidad a su amigo García Márquez para que él lo termine, ¿verdad? El inicio de la obra. El inicio de la obra empieza con su mayordomo, José Palacios. José Palacios empieza a hablar de Bolívar, de su patrón, llamémosle así. Y saben, cuando él empieza a hablar, creo que nos quedamos viendo a Bolívar allá como alguien, un hombre fuerte, militar. Ustedes se imaginan a un militar fuerte. Pero la obra en sí nos da un giro total. Nos da el punto en donde él empieza a decaer. Bueno, ustedes dirán, bueno, porque él ya era grande, ya era un ancianito, ya no. Fíjense ustedes que Simón Bolívar tenía 46 años y la obra nos dice cómo se miraba él a los 46 años. Él lo que buscaba era salir, porque a él ya tenía muchos enemigos ahí en Colombia, y él buscaba salir de esos lugares, y le niegan su pasaporte. Entonces él empieza a irse de un lugar a otro, y en una de tantas que cuenta su mayordomo, dice que lo encuentra en una bañera. Él acostumbraba a bañarse en bañeras y lo encuentra, pero con una imagen así como que de terror, de miedo. Él dice ahí cadavérico, los ojos dice que los tenía trabados, así como que ya en el otro mundo, ¿verdad? Así lo encuentra. Imagínense el susto de este señor. Algo más. Él dice dentro de la obra, narra cómo estaba el Libertador en ese momento. Su desnudez era distinta, su cuerpo era tan pálido, su cabeza y manos dice que estaban achicharrados, y él mismo dice así por el abuso de la intemperie. Él tenía una idea, Simón Bolívar, y la vimos. Él quería ser un libertador, él quería ser un emperador como Napoleón Bonaparte, y él entonces empezó a pensar que su lucha iba a ser tan fuerte, y creo que él se descuidó de su salud. A los 46 años, él ya se veía como un abuelito, él ya no tenía fuerzas. Y algo más, Simón Bolívar se mantenía hediondo. La forma en que lo califican dentro de la obra
con un cabello rizo vuelto ceniza. Y cuando hablamos de un cabello rizo es como así como que todo, pero vuelto ceniza es como que tenía un colorcito así como que a desnutrido, ¿no? Cuando una persona está desnutrida, el pelo hasta le cambia de color. Vivía en Santa Fe de Bogotá, en donde sentía mucho frío. A él le daba mucho frío y eso es lo que narra la obra, la forma como él estuvo viviendo sus últimos días aquí en Sudamérica. Alguien mencionó esta palabra, una decrepitud prematura a sus 46 años. Y cuando hablamos de decrepitud prematura, estamos hablando de una forma en que su cuerpo estaba tan desgastado, que ya no, él se miraba ya un ancianito a esa edad. Trataba de no verse al espejo, así dice la obra, trataba de no verse al espejo, y tenía algunas cosas interesantes que a mí me llamó la atención. Se arrancaba a tirones los pelos de la nariz. Y cuando uno se intenta hacer eso duele a ustedes, pero para él era normal. Normalmente también a Simón Bolívar lo visitaba Manuela Sáenz. Manuelita, decían, Manuela Sáenz. Una aguerrida quiteña, dice la obra, le informaba de todo lo que pasaba a sus alrededores. Cuando hablamos de aguerrida quiteña, nos estamos refiriendo a que ella era una luchadora, era parte del ejército. Sí, ella era originaria de Quito, Ecuador, por eso se le llama aguerrida quiteña. Pero ella era una persona de confianza, muy de confianza de Simón Bolívar. Y ¿qué les puedo decir? Era como espía de Simón Bolívar. Ella le traía todas las informaciones a él de lo que estaba pasando allá afuera. En este momento, Simón Bolívar ya no era el libertador, porque ya no lo tomaban así. Manuela estaba tan enamorada del general que dejó a su esposo. Ahí aparece el esposo de Manuelita. Dicen que era un comerciante y naviero inglés, pero también yo estaba leyendo que también era médico. La verdad es que me dejó un poco confuso, pero en 2 libros leí que era médico y que era un comerciante y naviero, que tenía 27 años mayor que ella. De plano, ¿verdad? Mejor prefirió a Simón Bolívar, ¿verdad? Algo más con esto es que el general tenía muchos detractores y eso fue lo que le hacía daño a él. Él no dejaba de pensar en todo lo que hizo durante su vida, pero empezó a tener detractores. Recuérdense ustedes que en la política se maneja de esa forma. Ya después de que él trabajó bastante para liberar a esos países de la esclavitud de España, hubo gente que siempre estuvo al lado de los españoles y ellos pues fueron sus detractores. La idea de general de Simón Bolívar era llegar a Cartagena de Indias, desde donde estaba llegar a Cartagena de Indias para poder salir a Europa. Eso era lo que él quería, pero ¿saben qué? Durante el trayecto era bien complicado porque él ya no tenía fuerzas. La verdad es que la obra a veces, cuando uno se pone a pensar, la enfermedad lo puede bajar a uno, y eso es lo que enfoca esta obra, cómo el general empezó a bajar de aquel hombre que andaba a caballo en su corcel blanco y que era un hombre muy aguerrido, ya no podía valerse por sí mismo. Antes de salir de donde estaban, se despide de Manuelita y le deja dicho esto, interesante lo que le escribe: mucho te amo, pero jamás te amaré si ahora tienes más juicio que nunca. ¿Qué quiere decir eso? Pues decirle a Manuelita, mira, me voy a ir, quédate, ponete pilas aquí, luchar, y entonces se queda Manuelita. Pero esa noche, cuando se iba a ir, pues bueno, Manuelita se fue y de ahí pasaron unos días más y ya el día real que tenían que salir del lugar, había una señora que se llamaba Doña Amalia. Doña Amalia era la dueña de la casa donde estaban. ¿Y saben qué hizo? Viene y va a buscar a Manuelita, sabiendo que el general, bueno, ¿qué les puedo decir? Ver a Manuelita era lo mejor para él. La fue a vestir de jinete y de jineta y a escondidas entra con tal de preservar el nombre de la casa. No quería que miraran que el general tenía ahí
a una mujer, entonces la fue a vestir de otra forma y la llevó. Manuelita le lee un libro casi durante 2 horas y de repente el general, como ya no era el mismo, se empezaba a dormir. Y hacía algo este señor, a veces se empezaba a dormir y realmente no estaba dormido, se hacía el dormido. Ah, algo importante del general, por lo que cuentan dentro de la obra, es que él acostumbraba a bañarse con plantas medicinales. Era algo que, como que inusual tal vez pensar eso, pero él, ese era su tipo de baño, con plantas medicinales, se tardaba tanto en el baño, buscaba siempre un pretexto para su enfermedad. Él no aceptaba estar enfermo, él buscaba un pretexto. Un día a él le daban mucha tos, de todo le daba al general, pero él estaba ya malo, un día tenía demasiada tos y lo que viene y dice es por el florero. Las flores le están causando esta carraspera para que yo empiece a toser. Algo más, uno de sus males, decía Wentworth Wilson, un coronel que apoyaba al general, decía que él estaba mal del estómago, tenía mucha fiebre, siempre, casi siempre andaba así, y decía esto, y soltaba unas ventosidades pedregosas y fétidas, dice. Él estaba mal, el general estaba muy enfermo, pero que él no lo aceptaba. Algo más, sufría de insomnio y estreñimiento. Uno sabía cuándo le pasaba algo. Una de las historias dice que él llegaron a un lugar y se pusieron a comer guayabas. El general se puso tan malo que se iba a morir por las guayabas. Él estaba muy mal. Tenía crisis de demencia. Él ya estaba así como que ya mucho. Y la crisis de demencia lo hacía pasear a él por las noches desnudo. Hasta ese extremo llegó el libertador de América. Yo no conocía toda esta historia que conocí ahora. Yo me imaginé siempre que Simón Bolívar era aquella persona intachable, aquella persona bien erguida, pero no, él tuvo también estas situaciones que por la enfermedad le fueron dando. Poco a poco lo fueron llevando a la muerte, ¿verdad? Sus enemigos eran tantos, tenía muchos enemigos, que en un 25 de septiembre intentaron matarlo. Él lo que hizo fue escaparse por la ventana. De hecho, estaban en una tina con Manuelita y viene él, entonces cuando oyeron un ruido, salen y Manuelita se queda como que deteniendo a los que venían y él sale por la ventana y se va a ocultar debajo de un puente. Algunos dicen que estuvo entre 6 y 7 días allá debajo del puente escondido y no tenía pues suficiente ropa. Y esa fue otra de las causas que a él casi lo mata, ¿verdad? Bolívar, después de ser el libertador de mucha gente, pues él libertó varios países, también la gente llegó a odiarlo. No lo querían por situaciones que algunos españoles estaban colocando en la mente de las personas. Por donde pasaba lo insultaban. De hecho, se dice que escribían su sobrenombre, su apodo, como le llamamos nosotros, en las paredes. A él le decían longanizo y así le colocaban ahí, pero con malas palabras, ¿verdad? De hecho, la obra tiene algunas palabras un poco fuertes, que yo no las voy a mencionar aquí, pero sí tiene palabras, un vocabulario un poquito fuerte. Algunos dicen que Bolívar tenía un callo en el ano que le lastimaba hasta caminar. Y cuando se dice esto, se cuenta de que él tenía esto porque él anduvo mucho tiempo a caballo. Era más su vida a caballo que hasta le salió un callo en el ano. Por eso a él le decían que tenía culo de fierro. Así le decían a él por esa situación. Hay muchas historias de él. Contar todas no nos daría tiempo, pero tengo algunas ahí que me llamaron la atención. Bueno, primero que él era muy mujeriego. Cuando Manuela Sáenz lo buscaba y ella se iba, él pues no se quedaba solo así. Él trataba siempre de buscar a otra mujer. Esto que él hacía le afectó tanto su imagen, especialmente en Santander, en donde lo criticaban mucho porque él llevaba una vida desordenada.
Dicen que tuvo muchas mujeres, ahí dice muchas amantes, y, y entonces él descuidó un poco su figura como tal y ya la gente ya no lo quería. Dentro de sus historias de amor aparece que una de las noches se encuentra con una esclava. La esclava estaba desnuda, decían que la esclava era hermosa y de repente este señor era tan tremendo, así como lo oyen. En Guatemala tenemos un nombre a esto, pero era tan tremendo que ella vio a la esclava y tuvo relaciones sexuales con ella. Y al tener relaciones sexuales con ella, él dijo, bueno, yo la compro, y le dio la libertad. Era tan así que le dio la libertad y ella se fue. También se habla de algo más. Un día llega a un lugar que se llama Honda y en ese lugar se encuentra una mujer jamaiquina que se llamaba Linda Halsey. Se van y tienen relación sexual con ella. Pero en ese momento que se van con Linda, estaban en un lugar, él normalmente tenía su hamaca, y estaban en un lugar y luego se van para adentro, para la habitación, llamémosle. Cuando se van para la habitación, entonces queda la hamaca ahí y llega un amigo de él que se llamaba José Félix Amestoy. Descansa en la hamaca. José Félix descansa en la hamaca y él, pues allá, ¿verdad? Llamemos así, disfrutando a Linda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mientras él descansaba en la hamaca, nadie se dio cuenta y apuñalaron a su amigo ahí, en la hamaca donde él tenía que estar. Y entonces él en la obra dice, por un amor me salvó la vida. Y bueno, y eso pasó. No le gustaba el calor. Él era como que enemigo del calor, pero donde había frío él sentía demasiado frío. Él decía en algunas ocasiones, comparaba el calor y decía que hasta las cosas se costían por el calor, ¿verdad? Entonces a él no le gustaba el calor. Él estaba tan deteriorado en su físico, estaba tan delgado y se miraba, bueno, yo le anoté aquí como una persona con desnutrición crónica. Ya lo cambié porque ahí dice otras cosas, ¿verdad? Que su piel era tan delgada, sus huesos se salían. En fin, yo le anoté ahí desnutrición crónica, que es lo peor que puede pasarle a una persona. Sin embargo, algo interesante de esto es que no dejaba de buscar mujeres. A pesar de cómo estaba, no buscaba de buscar mujeres. Se habla en la obra que en uno de sus viajes que tuvo, andaba por un lugar y como ya no lo querían, le tiraron excremento de vaca, ¿sí? Y eso era muy humillante, ¿verdad? Se encontró en pobreza. Dentro de la obra se narra la pobreza. No se habla de aquel general que luchó para salvar, para liberar a los países, sino se habla de un general en donde él empezó a sentir pobreza. Pero ¿por qué pobreza si él tuvo en sus manos todo? Él de hecho tuvo fortuna. Él se expresa así porque Colombia lo abandonó. De hecho, casi no les pagaban a los soldados. Y él escribe esta parte que dice ahí, ¿qué cara nos ha costado así con esta palabra, esta M de independencia? ¿Por qué escribió él esto? Porque él ya estaba desesperado. Después de haber dado su vida, de haber luchado, la gente lo empezó a despreciar. Estando en Cartagena con una mujer ya mal de salud, se queda con ella, con una mujer muy hermosa, dice, se queda con ella, pero como él ya estaba malo, se acostó con ella, mas no pudo tener relaciones sexuales con ella. Y saben, cuando despiertan, ¿verdad? La mujer se quedó ahí, no tuvo relaciones sexuales y le dice a ella, te devuelvo virgen. Y entonces la señorita le dice, ninguna persona que haya estado con usted, su majestad, puede decir que ha estado virgen. O sea, lo querían algunas personas, ¿verdad? Especialmente mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿y quién no iba a querer? ¿Qué mujer no iba a querer si él tenía fama de ser libertador? Sin embargo, fue cayendo poco a poco, ¿verdad? También se habla de que llegan a un lugar y todavía lo toman como el gran general, le hacen un gran almuerzo ahí. Sin embargo, fue por gusto porque él ya no comió, ya no quería comer mayor cosa. En cuanto a su forma de actuar dentro de lo que se decía en la obra, él era muy riguroso con los ladrones.
ah, los castigaba muy fuerte. Con los empleados públicos en la obra, dice, con los de erario que robaban, los mandaba a fusilar. La otra situación que me llamó la atención de él es que, ¿por qué se quedó pobre él teniendo fortuna y estando al frente de un país? Es que él, el sueldo que tenía, lo repartía siempre. Esto es bien interesante de parte de él. Ya muy enfermo, se queja con malas palabras de su situación. Él llegó a un extremo tal que ya no quería comer. Él, de hecho, no lo anoté ahí, pero tenía en mis apuntes que él, de hecho, él tenía un libro francés de medicina natural y utilizaba mucho ese libro francés para poder curarse él. Él no aceptaba la ayuda de los médicos, él trataba de ser un poquitito como que utilizaba mucho lo que era la etnobotánica, pues, o sea, todas las plantas medicinales. Uh, un día tiene una cita con una mujer en Santa Marta. Es otra de las historias que me llamó la atención. Y ahí él tuvo una cita con una mujer. Y esta mujer era muy velluda, pero muy velluda. Tenía bastantes vellos en todo el cuerpo. Y saben, viene Simón Bolívar y hace algo. Lo que hace Simón Bolívar es que la mete a la bañera, la saca, le echa jabón en todo el cuerpo y le empieza a afeitar. Dice ahí que le afeita hasta las cejas. Ese era Simón Bolívar, un hombre mujeriego, un hombre que en determinado momento, a pesar que ya estaba malo, aún tenía algo para las mujeres, ¿verdad? Estaba muy enfermo, Simón Bolívar estaba muy enfermo, pero muy enfermo, que según dicen que hasta los ojos le suturaban, le caían ahí como que algún tipo de... estaba como que mal totalmente, que me imagino que los animales ya no le funcionaban y le empezaba a suturar todo eso, ¿verdad? Normalmente tenía mucho hipo. El general no podía más, su deseo era dejar en el poder al mariscal Antonio José de Sucre. A él quería dejar. Sin embargo, pasa algo, a él lo matan y entonces ya no pudo quedarse él como el sucesor de Simón Bolívar. Eso le puso muy triste a él, lo decepcionó bastante. Y entonces todas esas decepciones que ha tenido en su vida, como que lo estuvieron acabando. A sus 46 años, él ya estaba pero muy deteriorado, ya estaba a punto de morir. Él estaba muy cansado, ya no tenía nada. El 1 de diciembre de 1830 llega en estado de postración a Santa Marta, es decir, ya no podía caminar, él ya estaba mal, pero no aceptaba que le dieran alguna ayuda. Era una persona muy cerrada en ese punto. El 10 de diciembre dicta el testamento, y cuando dicta el testamento, el médico le dice que se confiese y que reciba los sacramentos. Porque ya el médico dijo, se va a ir, ¿va? Y entonces le sugirieron eso. Y el general viene y dice, ¿qué es esto? ¿Estaré tan malo que se me hable de testamento y de confesarme? Y entonces dice ahí, ¿cómo saldré de este laberinto? Yo creo que él ya sentía, porque él dijo que él sentía morirse, pero él no aceptaba esa parte, ¿verdad? El 17 de diciembre de 1830 muere en la quinta de San Pedro de Alejandrino, acompañado de pocos amigos en un ambiente de pobreza y de muy mal olor. Eso dice la obra. Él muere en un ambiente totalmente contrario a como nació, y pues así lo califican. Ese mismo día de la muerte de Simón Bolívar, pues sorprendió a Manuelita, porque Manuelita no estaba ahí. Y la primera reacción de Manuelita, según la historia, es que ella fue a suicidarse haciéndose morder por una víbora. Una víbora que le metió los colmillos. Sin embargo, ella se salvó de esto, ¿verdad? Se salvó de esto, y en determinado momento creo que la historia de Simón Bolívar, pues a mí en lo personal me trajo como que un poquitito
algo en qué pensar. Primero, me puse a pensar en que la vida tiene sus cosas bien agradables y que llega un momento en que todos pasamos alguna situación como la que pasó Simón Bolívar. No comprendo la razón por la cual Simón Bolívar, por lo que dice la obra, pasó por grandes penas, pasó por grandes vicisitudes, inclusive melancolías, que da tristeza leer la obra porque uno dice, ¿cómo un libertador va y pasa eso por él? Él, dentro de lo que dijo, me llamó la atención esto y decía así: juro por el Dios de mis padres, junto por mi patria, juro por mi honor, que no da tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que opriman a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Simón Bolívar fue un personaje controversial. Hoy vimos quizás la parte en la que él estuvo como un general, como un libertador, y en donde fue decayendo hasta caer, bueno, y llegar a morir. Esto es lo que la obra nos expresa. Bueno, es bien complicado poder quizás sacar una conclusión real de la obra. Yo solo me puse a pensar en que a Simón Bolívar pues lo criticaron mucho quizás por el desorden que tuvo. Y me puse a pensar también en que uno puede tener sus deseos, sus anhelos como los que él tuvo. Sin embargo, también tiene que cuidar uno su salud. A él le pasó eso. Él se dedicó tanto, tanto, tanto por la libertad. Él quería ser emperador, él quería luchar, pero se descuidó tanto, tanto de su salud que cuando mencionan en la obra que hubo épocas en las que él no comió por lo mismo, ¿verdad? Entonces, realmente lo que la obra nos deja es un sabor amargo a cómo Simón Bolívar terminó sus últimos días. Siendo un libertador, él tenía que terminar su vida diferente, pero no fue posible. Él terminó su vida muy pobre, sin nada quedó Simón Bolívar. Así que esta es la obra El general en su laberinto. Quizás se me fueron muchos espacios ahí porque la obra es bonita, es grande, tiene muchas historias, tiene muchas malas palabras también, pero que al final la idea es esta. Así que muchas gracias por su atención. Les deseo a ustedes lo mejor. Como siempre, cuidémonos porque el coronavirus está afectando en todo lugar. Les deseo que Dios les cuide, que Dios les proteja y que tengan un buen fin de semana.